Repito, esta es la segunda parte del video. Sangre de los mártires, cimientos de la iglesia. Son los cimientos. ¿Cuántos ejemplos yo te puedo dar de tanto mártir de la iglesia? De tanta persona mártir de la iglesia. En los primeros siglos, te voy a dar un ejemplo de una mujer muy cristiana, muy santa. Una persona católica, centrada en lo que Dios quería. Antes los agarraban y los llevaban a los tribunales a juzgarlos y les decían, les decían, niega a tu Dios y adora a los dioses. Y muchos de ellos, por no negar a nuestro Señor Jesucristo, los mataban. A unos los echaban a los leones, a otros los mataban, los torturaban y les hacían todo lo que el demonio les inspiraba para castigarlos. Ahorita se me viene un ejemplo. Era una mujer, de la misma que estoy hablando, una mujer santa. Dice el libro de los santos, lo recomiendo, se llama Mártires de la iglesia, Santos Mártires de la Iglesia Católica se llama ese libro. Yo se los recomiendo. Si quieres crecer en fe, en virtud, en agradecimiento a la Iglesia Católica, busca la historia de los mártires y vas a ver la fe que tú tienes a comparación a la que ellos tenían. Esa mujer tenía una cría, una bebé, un niño, perdón, un bebé de 2 años. Entonces este hombre le dijo, dice, niega a tu Señor y acepta a los dioses. Y le dijo, jamás. Entonces, por quererla molestar, le quita el niño de los brazos y le empezó a hacer como cariños al niño. Entonces el niño, yo imagino que 2 añitos ya empezaba a hablar y le dijo, déjanos en paz a mi mamá y a mí, nosotros somos cristianos. Y dice la historia que había unas escaleras y este hombre, lleno de ira, lleno de coraje, avienta al bebé de 2 añitos. Ya te imaginarás lo que pesaba, lo que era el peso del bebé. Lo aventó sobre las escaleras y dice la historia que el niño, al caer en uno de los escalones, se le rompió el cuello y que al momento murió, al momento aspiró, se murió. Entonces la mujer, tú te vas a preguntar, bueno, y ya me imagino a su mamá, ¿no? Cómo sufría, ¿no? Cuáles eran sus quejas, ¿no? Vamos a ver. Ella decía, Señor, te doy gracias porque has querido llamar primero a mi hijo. Dice, ahora estoy dispuesta a dar mi vida por ti. Me quitaron lo que más quería en la tierra. Lo que más quería en la tierra, que era mi hijo. No me importa morir. Y empezaba a alabar y glorificar a Dios. Y este hombre, lleno de ira, la mataron. Creo que fue a los leones.
Esto es para que tú te fijes y hagas una balanza entre tu fe que tienes y la fe de los hermanos de los primeros siglos. Y eran católicos. Aquí no me voy a meter con los protestantes. Aquí yo estoy hablando a católicos. Si un hermano protestante va a ver el video, le pido que haga conciencia de lo que yo estoy hablando. No quiero este, ningunearlos ni nada de esto. Yo estoy hablando de mis católicos. Quiero que compares tu fe con la fe de los mártires. ¿Mm? Eh, para que veas qué tipo de fe tienes tú, a qué fe tenían ellos. Si tu fe es radical, compárala con la de ellos, para que veas en conciencia cómo es que andas tú en tu fe. Todo el libro de Hebreos nos habla de los antiguos profetas y hombres santos de Dios. Por ejemplo, alaba la fe de ellos, ¿no? Así como el católico alaba la fe de San Francisco de Asís, de San Francisco de Borja, de San Juan de Ávila, de un Padre Pío, de un santo cura de Ars, de un Gabriel Amor, de un Cándido, del padre Cándido Amantini, exorcistas de la iglesia del Vaticano, que fueron de primera mano, eh, hombres que han trabajado por el reino de Dios, así como nosotros los católicos alabamos nuestros santos desde la existencia de la iglesia, desde que la fundó el Señor Jesucristo hasta la actualidad. Nosotros tenemos un gran número de santos donde podemos este, presumir su fe. Podemos seguir, imitarlos a ellos, cómo fue que vivieron en su vida terrena, en su vida por la estancia de este caminar, cómo fue que vivieron. Y el principal mensaje de la iglesia es que tú los imites. Así como el libro de Hebreos, capítulo 11, hace elogio a los antiguos profetas, lo mismo viene siendo el católico, ¿no? Aquí habla de Abel, habla de Enoc, habla de Noé, habla de Isaac, habla de Moisés. Todo el libro 11 de Hebreos habla elogia a los antiguos profetas, a los antiguos santos. Y el capítulo 12 el capítulo 12 de Hebreos, versículo 1 dice: por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Fíjense en aquel que soportó la contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcan faltos de ánimo. Dice, no han resistido todo hasta llegar a la sangre en lucha contra su pecado. Los primeros mártires de la Iglesia Católica. No se habla de los pecados de ellos, pero ellos sí lucharon contra el pecado de la idolatría. Lucharon contra ese pecado. ¿Por qué? Porque lo primero que les decían
nieguen a Jesús. Nieguen a su Dios, a ese que ustedes profesan, de esa secta de los cristianos decían. Niéguenlos. Si quieres vivir, niéguelo. Y acepta por dioses a los falsos dioses. Pero como los primeros siglos, los primeros 4 siglos, 5 siglos, se les predicaba viva voz. Ahí en Mateo 10:32 dice: ay de aquel que me niegue delante de los hombres. Yo lo negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ellos tenían en su mente que negar a Dios era pecado. ¿San Pablo pecó siendo el Papa? Sí. Sí, señores. Pecó. Sí. Lo negó 3 veces. Pero él tenía vida para arrepentirse. Y después de que se arrepintió, ¡qué santo! Después de negar a Jesucristo, él dio su vida por Jesús. Se arrepintió. Pidió perdón a Dios. Le quedaba vida para arrepentirse. Pero estos santos, de los primeros siglos, porque digamos que a San Pedro no tenía la efusión del Espíritu Santo, o no, miraban a nuestro Señor Jesucristo en persona, pero digamos que no tenían la efusión del Espíritu Santo. Una vez que vino el Espíritu Santo, San Pedro, todos los días, iba y predicaba la palabra de Dios. No tenía miedo, porque cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, pierdes el sentido a tu vida. Ya no te importa tu vida. ¿Por qué? Porque decía San Pablo: ya no soy yo quien vive en mí, sino es Dios o Cristo quien vive en mí. En los cristianos, los primeros siglos, ya no eran ellos. Era Dios mismo el que vivía en ellos. Y el perfume de Jesucristo era ser mártires. La fe empezó así de sangrienta, mis hermanos. Por ejemplo, San Esteban. Me viene un ejemplo. San Esteban, él pudo haber negado a Jesús y le hubiera quedado vida para arrepentirse. Y no lo contempló así. Y muriendo, cuando lo apedrearon al aspirar, él dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se acordaba de Jesucristo, lo que pasó en la cruz. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando va a morir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Imitador de Jesucristo. Imitador de Dios, no de los hombres. Imitador de Dios, imitador de Jesucristo, perfume de Jesucristo. Eran alabanzas vivas a Dios con sus propias vidas. Alababan, glorificaban a Dios, respiraban, caminaban, hablaban, alabando y glorificando a Dios con sus propias vidas, olvidándose de sí mismos, de sus vidas. Ahora en estos tiempos la gente dice: es que primero pongo todo en mi orden y después voy a Dios. No, Dios dice: deja, que todo viene por añadidura. Sígueme. Sígueme. Primero Dios, primero el reino de los cielos, y lo demás vendrá por añadidura. Pero parece que el mensaje del Señor Jesucristo no lo están tomando en cuenta. Parece como si dijeran primero haz tu casa, primero busca novia, primero busca trabajo, primero enriquécete,
Y ya si te sobra vida, vienes a Dios. No, mis hermanos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Ahorita regreso con la siguiente.